muchísimas gracias por la invitación. No sé si se oye en el fondo si hablo sin micrófono. No se oye si no hablo con micrófono. Así tiene que ser. Bueno, porque le tengo un poco de prevención al sonido. Con uno está bien, ¿verdad? Antes que nada, quiero agradecerle, aunque me tuve que quitar el saco porque estaba transpirando, más que por la temperatura, por la necesidad de entender lo que decía Niels. Porque mi francés no es tan bueno como el de, evidentemente, todos ustedes. Pero yo voy a hablar en español. Si alguna persona queda afuera, algo puedo repetir en francés de lo que no entiendan. Lo primero que quiero pedirle a todos los que están aquí, que tienen que ver con instituciones que trabajan por la Argentina, es que hagan lo posible para que Niels hable en muchísimos lugares. El conocimiento del que hace gala, la independencia con la que hizo su trabajo en la Argentina, la transparencia de su manera de ver y la certeza de lo que acaba de decirnos, es muy importante que recorra Europa por lo menos. Porque lo que estamos padeciendo en estos momentos es una gravísima insuficiencia de información. A tal punto que muchas veces yo creo que las diferencias entre las personas no se producen por diferencias ideológicas, sino por la calidad de información que se maneja. La falta de información es lo que determina una enorme ignorancia de los temas políticos y periodísticos de la Argentina y de América Latina en general. Me parece que Francia de a poco está entrando por una variante que algún día les hará pensar en la necesidad de una ley de medios, y ojalá que lo puedan hacer a tiempo, antes de que efectivamente tomen el control total aquellos sectores neoliberales afincados en el poder económico, en el poder financiero, que se han ido quedando con los medios de comunicación. Y esta es la respuesta para que en un país donde el 60% de los habitantes son negros, haya un 3% tan solo de representantes en el Congreso. Estoy hablando de Brasil. ¿Cómo es posible que habiendo mucho más pobres y mucho más clase media tironeada para abajo sea una élite la que en todo el mundo nos gobierna? ¿Cómo esto nos ha ocurrido? Bueno, tiene que ver con un poder que es lo económico, pero que ahora, desde hace algunas décadas, se afianzó en lo internacional. La mayoría, supongo que todos, puedo decir, estamos muy tristes por lo que ocurre en estas horas en Brasil. Pero yo me entristecí todavía más cuando abrí Liberación para liberarme de Le Figaro y de Le Monde, etc., buscando más información de lo que pasa en Brasil, y me encontré con que Le Figaro tenía 10 centímetros por 10 centímetros de información sobre el país más importante de América Latina, una de las economías más trascendentes del mundo, que está sufriendo, padeciendo lo que llamamos un golpe blando, en la medida en que no hay militares como en otras épocas de por medio. Francia, que ha sido para nosotros el faro en el que permanentemente se miró América Latina, ahora empieza a desconocer lo que ocurre en América Latina. ¿Y por qué sucede esto? Uno va adquiriendo la certeza de que hay un gran control de los sectores financieros sobre la prensa para dominar la información, la educación y la cultura finalmente. Y de esto es de lo que se trata la charla que yo quiero compartir con ustedes, formidablemente precedida por Niels, con la autoridad que da, que sea un francés, el que va a investigar, a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo es que en la Argentina ganó el neoliberalismo? Más aún, ¿cómo es que en la Argentina el neoliberalismo gobierna a pesar de la protesta generalizada de todo el pueblo y lo hace con una relativa comodidad? Esto es imprevisible visto desde aquí, sin contar y sin explicar que se trata de los medios de comunicación dominantes que le dan un poder brutal, tanto en el enorme poder, por eso va la palabra brutal, como en lo bruto que es el poder neoliberal para manejar en estos momentos la vida en la Argentina. Macri gobierna como si tuviese el 80, el 90% del electorado. En lo que va entre el 51% que logró y ese 30 o 40% más que se atribuye para gobernar de espaldas a la gente y poder hacerlo con relativa comodidad social, tiene que ver con el poder protector del elemento político más importante que hay hoy día en América Latina, que son los medios de comunicación. El golpe contra Dilma ha sido dado fundamentalmente por el diario O Globo. La espada que en otras épocas era manejada por los militares a pedido de sectores políticos y sectores dominantes en cada una de nuestras sociedades para que se hicieran cargo de gobiernos que ellos mismos
ayudaban a que perdiesen el control de la situación, ahora lo hacen directamente a través de los medios. O Globo, que es tan mafioso como el Grupo Clarín, que tiene una fuerza quizás igual a la de Clarín, por tamaño podría ser mayor, por influencia yo creo que no existe en el mundo, que no hay parangón en el mundo, con la influencia que tienen Clarín y su asociado ideológico, que es el diario La Nación. En realidad, una contraprestación. La Nación es el gran vencedor ideológico, corriendo todo el espectro político y mediático hacia la derecha, y Clarín, que nunca tuvo una ideología precisa, toma la ideología de La Nación para favorecerse en el control general que tiene en estos momentos en la Argentina de todo lo que desde los medios de comunicación le permite el control político. La Argentina está gobernada por una troika, un poco lo que sucede también en Europa, integrada en la Argentina por el Grupo Clarín, por el grupo mediático dominante, por el grupo político que se hizo del gobierno como representante de ese grupo mediático, y por una pata judicial que avergüenza a la justicia en cualquier parte del mundo. La palabra justicia casi que se ha tornado impronunciable en la Argentina de hoy día. Lo que hay en estos momentos es un dominio de estos dos sectores, político y mediático, sobre sectores muy importantes del Poder Judicial para llevar adelante toda una operación que en estos momentos genera una situación de agobio de la que ustedes seguramente serán testigos permanentemente por lo que reciben, por lo que comentan desde allá, vivido con la impotencia de que un poco el desconocimiento, otro poco la ignorancia y el desinterés que el periodismo europeo de derecha está teniendo por lo que ocurre en América Latina, determina que sientan una gran impotencia a la hora de querer explicar qué es lo que sucede hoy día en la Argentina. Yo acabo de publicar un libro que se llama Mentir a Diario, escrito en los últimos meses. Este libro tiene los 3-4 primeros meses de gobierno del neoliberalismo en la Argentina. Es una mirada a ese neoliberalismo que ha retornado y que es igual en todas sus recetas a lo que ocurría en los años 90. Parece mentira que hayan podido retornar después de todo el daño que provocaron tanto en la Argentina como en América Latina. La mirada desoladora, si se quiere, de lo que está ocurriendo hoy día, con todos los ataques que el gobierno de Cambiemos ha llevado sobre las instituciones. Imaginen ustedes un gobierno que se permite designar, intentarlo, funcionarios, jueces de la Corte Suprema de Justicia por un decreto. Es decir, a un presidente se le ocurre cuáles podrían ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los designa a dedo, como decimos nosotros en la Argentina. Este es un ataque violento a la República. Ha dicho Nils, y no necesito abundar en detalles, lo que ha ocurrido con la ley de medios. La ley de medios debe ser una de las más maravillosas leyes dadas por la Argentina. Es una ley hija de los foros que recorrieron todo el país, con la presencia de los especialistas más importantes de la Argentina y en algunos casos del mundo, con una lucha que llevó aproximadamente 30 años por cambiar lo que eran las leyes de la dictadura. Luego de esos foros pasó al Congreso, y en el Congreso fue votada transversalmente, no solamente por el partido que estaba en el gobierno, sino por la mayoría de los partidos. Quiere decir que es una ley cuya base y cuyo traslado al pueblo ha sido ampliamente democrática, con un decreto de necesidad y urgencia, y ahora en Francia se está entendiendo muy bien con el 49.3 de qué hablamos cuando se trata de un decreto de necesidad y urgencia. Borraron del mapa lo que es la ley de medios, y este es un ataque a la democracia. ¿De qué valen los países eligiendo a sus gobiernos si después en Europa desde Bruselas nos dicen qué es lo que tienen que hacer los países europeos? ¿O de qué vale que el pueblo elija un gobierno si una campaña mediática sostenida de años y de años puede determinar que en Brasil los volteen, o que, como sucedió en la Argentina, a través de los votos, increíblemente y por primera vez, se puedan hacer del gobierno, cosa que ha sucedido en noviembre último? ¿Cómo actúan? Antes de este libro, Mentir a Diario, que habla de la mentira del gobierno actual y de que se miente a diario por la protección del diario Clarín como símbolo de todos los diarios, fue precedido por un libro que se llama Mentime que me gusta. En el año 2014 escribí un libro que tomó de 196 mentiras consagradas por los hechos del año 2014 solamente, y una que venía del año 2008,
tomó 50 capítulos de esas más de 190 mentiras que se había demostrado, que habían dicho los diarios dominantes, Clarín y La Nación. Pero en el año 2015, cuando la gente aquí se explica, pero ¿cómo fue posible que ganase el neoliberalismo otra vez? Bueno, es posible por la acción persistente y mafiosa de los medios de comunicación. Trasládense ustedes a la Argentina, ustedes viven allí y tienen satisfacción con lo que pasa con el gobierno. Dicen, está muy bien que todo el mundo esté jubilado. Antes del gobierno anterior estaba jubilado el 65% de las personas que estaban en edad de jubilarse. Hoy día se llegó al 97%. El 3% que no se ha jubilado es porque no quiere, porque sigue trabajando. Hay una asignación universal para todos los niños. Hay una mortalidad infantil que bajó de 23 a 11, a 10, en provincias inviables, como decía el neoliberalismo de Cavallo en los años 90. Cavallo fue un ministro de Economía, bueno, como mención para la gente de Francia, que decía que había provincias inviables, que directamente tenían que quedarse afuera de toda esa realidad. Misiones cambió mortalidad infantil de 23 a 9,8. Mientras que la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el neoliberalismo, el año pasado tenía 8,9. Fíjense ustedes lo que se da. Pero igual, lo que quiero señalar es que estos méritos que el progresismo se adjudica y con todo derecho en la Argentina y en América Latina, cae frente a las mentiras permanentes de los medios de comunicación. El caso último, y volveré enseguida a la Argentina, es el de Evo Morales. ¿Conocen ustedes lo que sucedió con Evo? Quizás. Evo Morales se presenta un referéndum para poder continuar gobernando cuando termine este periodo a Bolivia. Esa Bolivia a la que también le dio jubilación plena, esa Bolivia que en medio de la sorpresa de América Latina y posiblemente del mundo envía satélites al espacio para que democraticen la información. Ese Evo Morales que cambió la ecuación económica de Bolivia, que era un 82% para los extranjeros y un 18% para Bolivia, y hace que ahora sea 82% para Bolivia y 18% para los extranjeros, perdió porque los medios dominantes de Bolivia, 10 días antes, le inventaron un hijo. Es decir, pusieron un hijo, dijeron que estaba muerto, con una mujer que había tenido una relación con Evo Morales hace años, a la que llevaba años prácticamente sin ver. Inventaron un hijo. Primero dijeron que estaba muerto, porque no sabían nada de cómo eran las cosas. Luego dijeron que no, que lo tenían escondido, para no comprometerlo a Evo. Después del referéndum, que ocurrió 10 días después, los medios de comunicación tuvieron que aceptar que no existía tal hijo. Nunca hubo un hijo de Evo Morales. Y de esa manera consiguieron enloquecer a la gente de Bolivia para que votase en contra de sí mismo, en contra del pueblo, el pueblo en contra del pueblo. Que los ricos de Bolivia voten contra Evo Morales, los ricos siempre van a estar bien, no hay ningún problema, pero que el pueblo de Bolivia vote contra Evo Morales es absolutamente increíble. Tienen que estar muy pero muy mal. ¿Cómo lo consiguen en la Argentina? 2015, año de las elecciones. Todo empieza con uno de los crímenes mediáticos más aberrantes que se hayan cometido jamás. Inventar que un suicidio de un fiscal fue un crimen. Pero además de ser un crimen que por supuesto no existió, es un crimen cometido por la propia Presidenta de la República. Entonces, ¿cómo se hace un ciudadano que no está alertado plenamente de la capacidad para mentir de los medios de comunicación? ¿Cómo hace un ciudadano para decir, a mí me importa que todos están jubilados, así que no me importa que la presidenta sea una asesina? ¿Quién se anima a ese discurso? ¿Quién lo puede verbalizar a ese discurso? Es imposible. Entonces, allí está una parte de la explicación. Pero eso no fue lo único que hicieron. Cuando estaban llegando las elecciones, el candidato a gobernador de la provincia, que tiene el 40% del electorado en la República Argentina, fue acusado sin ninguna prueba por alguien que sacaron de la cárcel, que está preso a perpetuidad. Lo sacaron de la cárcel para que hablase por televisión contra el candidato a jefe de gobierno, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, acusándolo de ser el autor ideológico de un triple crimen. Ahora bien, cuando preguntan en Francia, ¿cómo es que ganó el neoliberalismo? ¿Cómo podría ganar un gobierno que tiene a su presidenta asesina y a su candidato a gobernador de la provincia más importante triple asesino? Porque a medida que pasaba el año, se ve que dijeron, con un crimen no nos alcanza.
Así que vamos por más, vamos por 3 crímenes. Si hubiera demorado un poco las elecciones, si hubieran sido en marzo o en abril, hubiera aparecido alguien que había matado a 5, un asesino serial. Pero ¿cómo se hace para votar? A quienes preguntan cómo fue posible el triunfo del neoliberalismo, esto que ahora estamos padeciendo en la Argentina, que ahora se va a padecer en Brasil y que se va a padecer próximamente en otros países de América Latina. El hijo de la presidenta de la República fue acusado de tener 65 millones de dólares en un banco en el exterior, en una cuenta, de la que daban hasta algunos datos. La cuenta no existe, pero lo más curioso y patéticamente gracioso es que ni siquiera el banco existía. Estos son capaces de mentir. Entonces, ahora tenemos un ciudadano argentino que cuando va a votar a ese gobierno que bajó la mortalidad infantil de 23 a 10, se dice, sí, muy bien, hay logros importantes, pero ¿cómo hago yo para votar a una asesina cuyo hijo se roba 65 millones de dólares y cuyo candidato a gobernador de la provincia más importante es un triple asesino? Esperen un momentito, falta mucho todavía. Falta decir, por ejemplo, que el ministro de Economía, un joven y talentosísimo ministro de Economía, un hombre que nada más verlo derrama lo que uno lleva a llamar credibilidad, se llama Axel Kicillof, atacado desde el primer día, atacado en tanto judío o atacado en tanto joven, porque juntaba unas cuantas cosas, era joven, era de izquierda, era de descendencia judía, todo parecía en contra, porque cuando quieren dañar a alguien, lo importante siempre es diferenciarlo. Cuando no hay argumentos, la discusión necesita de diferenciar cáusticamente a la persona a la que queremos vencer. No tenemos argumentos, pues entonces pasa a ser negro, extranjero, viejo, mujer y todo aquello que permita colocarlo en un lugar donde haya una presunta debilidad para poderlo atacar mejor. Bueno, Axel Kicillof fue acusado de quedarse con 2,5 millones de dólares, con 400.000 pesos mensuales que supuestamente ganaba en YPF, siendo ministro. Fíjense ustedes qué clase de ladrón tenemos allí, en un ministro que aparta un dinero todos los meses de su vida durante 5 años para quedarse con 2,5 millones de dólares. Entonces, el ciudadano dice, hay cosas que yo le respeto a este gobierno, hay cosas que a mí, que soy de la clase media para abajo, me han hecho mucho bien, pero yo no puedo votar a esta gente. Estos son corruptos, estos son asesinos, estos son unos sinvergüenzas. Esto es lo que consiguen estos medios de comunicación, que son los verdaderamente mafiosos y que no son asesinos, no matan porque no les hace falta, porque ellos matan con la mentira. Ellos hieren la credibilidad de la gente para siempre. Es muy difícil quitarse de encima una mentira. En nuestra familia, piensen en una tía, en un primo que alguna vez mintió de uno de nosotros. Queda una aureola, toda la vida va a estar flotando. Es muy difícil quitarse de encima la infamia de la mentira. Sean por un instante una persona pública que a través de los medios de comunicación les disparan esto que les estoy narrando y que es apenas una parte, la más visible, de todas las acusaciones que se han realizado. Hace pocos días yo fui bastante atacado, vituperado, por unas declaraciones que hice en un lugar que se llama Infobae. Un reportaje que les invitaría a que vean, hay que poner Infobae, y ahí hay 58 minutos de un reportaje en el cual en determinado momento me preguntaron si yo ponía las manos en el fuego por la actual presidenta de la República. ¿Acaso porque tengo mucho dolor conmigo mismo, porque hace 6 o 7 años lo de la corrupción parecía mucho más creíble, porque no teníamos el entrenamiento para asistir hoy día a lo que dicen los medios de comunicación? Posiblemente por eso, pero también porque los hechos fueron demostrando que todo aquello de lo que fueron acusados la mayoría de los integrantes del gobierno era mentira, y se caían las mentiras. Pero ¿qué ocurre? La nueva mentira tiene la eficacia de recoger el aliento que deja, el mal aliento que deja, todo lo que antes se dijo. Entonces, se crea una nebulosa, una neblina, algo que intoxica a la gente para decir que toda la vida hubo corrupción y dentro de eso maniobran con lo nuevo. Cada vez les quedan menos elementos, cada vez es más pobre lo que tienen para decir, pero siempre les está funcionando la posibilidad de hablar de una corrupción que finalmente nunca consiguen demostrar. ¿Y por qué es esto? Porque el neoliberalismo no tiene cómo luchar contra las izquierdas, porque las izquierdas aún funcionando mal para el hombre común, para el hombre de los sectores bajos, es
la única guarida, la única sábana, la única cobija posible para defenderse en este mundo salvaje de la libertad de mercado, que en América Latina es todavía mucho más dañino que en esta Europa que se construyó de otra manera y que es mucho más lenta en advertir los síntomas de lo que el neoliberalismo es capaz de hacernos. Pero ¿cómo podría discutir el neoliberalismo con la inclusión? La calidad de los discursos es completamente distinto. Mientras uno desde la izquierda puede hablar de inclusión, de igualdad, de respeto por el otro, que son discursos maravillosos con los que uno se puede llenar la boca y sentirse a buenas con la vida, cuando lo puede decir. Del otro lado, el discurso tendría que ser: nosotros creemos en la libertad de mercado, nosotros creemos en un mundo en el cual el 20, el 30% se queden con todo. El mundo está hecho para 62 personas que tienen ellos solos, 62, el capital de 3.500 millones de personas. El 1% tiene lo que el 99% de restante. ¿Podrían golpearse el pecho los neoliberales, los representantes del poder financiero internacional, con que ese es un mundo aprobable, con que ese es un mundo al que podemos nosotros aplaudir o respetar? De ninguna manera. Entonces no hay discurso posible de ellos. ¿Por dónde van? Por el lado de la corrupción. En América Latina, el tema de la corrupción como tal nace en los años 90. En los años, a la salida del doctor Raúl Alfonsín, que alguna vez estuvo hablando aquí en la Maison de l'Amérique Latine, cuando la Argentina respiraba el aroma de la democracia que estaba llegando a nuestros países. Pues a la salida de ese gobierno, del que después nunca nada se pudo demostrar, si hay algún argentino presente, recordará el caso de los pollos Mazorín, por ejemplo, que fue uno de los más famosos. Un ministro que, como la empresa multinacional que vendía los pollos no los quería entregar, no los entregaba, compra pollos afuera. Se compran pollos afuera para vendérselos al pueblo argentino más barato, pero quedan algunos pollos que se pudren. Ese ministro, Mazorín, que hizo esa tarea, había sido un héroe que luchaba contra la multinacional. Lo presentaron de tal manera que pareció que era el monumento a la corrupción. Y así también atacaron al doctor Alfonsín en los años 80. El tiempo dijo que no era verdad nada de lo que se dijo de Alfonsín, que más tarde fue acusado, peor todavía, de tener implicancias con el BCCI, un banco que supuestamente había realizado negociaciones por afuera de toda ley de la mano de Alfonsín. También era mentira, porque siempre es mentira. ¿Por qué llegó el discurso de la lucha contra la corrupción, del tema de la corrupción? Porque es el único camino que tienen para enloquecer a la gente. Es como han enloquecido a Brasil. A Dilma Rousseff no la voltea, no se cae por un tema de corrupción. Ella no tiene absolutamente nada que ver, además, con los temas de corrupción. Aquí hay un excelente músico argentino que toca el viernes que viene, aquí ténganlo en cuenta, se llama Blas Rivera, y veo acompañándonos unos días antes, que bien conoce porque vive en Río de Janeiro desde hace muchísimos años, y bien conoce qué es lo que pasa en estos momentos en el Brasil. Bueno, Dilma no cae en función de la corrupción, ni siquiera de eso, porque no lo han podido demostrar, pero en el clima que ellos generan, como en los teatros, vieron cuando en determinado momento desde atrás del telón ponen un humo blanco que envuelve la escena. Así estamos en América Latina, envueltos en esta nebulosa, y dentro de esa nebulosa, la gente, por ejemplo en la Argentina y seguramente muchísimos en Brasil, creen que Dilma estaba asociada a algún tipo de forma de corrupción. Bueno, esta gente que así vota en muchos casos, que así piensa, está sufriendo lo que hoy, si buscan en página 12 de la Argentina, una nota muy interesante firmada por Nora Merlín, tiene como título algo que el próximo 17 de agosto será tema central. Yo fui un poco impulsor, pero me quedo de lado para... A veces uno está contaminando negativamente ciertas cosas en la discusión, porque es natural que yo tengo una posición muy enfática de algunos temas, y conviene a veces disimularlo. Entonces habrá una universidad, una facultad de psicología, que está preparando para el 17 de agosto un seminario, congreso, que se llama Los medios y la salud mental. Hoy, milagrosamente, un colaborador me envía una nota escrita en el página 12 firmado por Nora Merlín, que también es una psicóloga, magíster en ciencias políticas. Y yo les voy a leer, como cierre de esta parte mía,
Después sería muy interesante también entrar en un ida y vuelta. Les quiero leer algo, por si la luz es poca. Los medios, advierte la autora, están patologizando la cultura. Sus prácticas fomentan la creencia de la existencia de un enemigo, lo que provoca sentimientos persecutorios, inhibiciones y la ruptura de lazos sociales. Resulta acuciante considerar lo que se plantea como una amenaza para la sociedad. Los medios de comunicación están patologizando la cultura, generando diversas formas de malestar como sentimientos negativos, inhibiciones y la ruptura de lazos sociales al alimentar la intolerancia, la segregación y el aislamiento. Qué alivio que provoca cuando uno encuentra a alguien que dice tan claramente lo que uno tiene adentro. Todos ustedes seguramente frente a lo que pasa en estos momentos, los conocedores de la situación andan con una especie de pájaro azul en la cabeza y no siempre consiguen tener una explicación de qué es lo que sucede. Está tan bien dicho. Le voy a leer salteado partes de lo que dice en el comienzo de cada uno de los bloques de su comentario. Gran parte del espacio público ocupado por los medios de comunicación se transformó en la sede del odio y la agresión entre las personas. El prójimo es atacado. ¿Alguno de ustedes vio, levante la mano, lo que pasó con el ex candidato a vicepresidente Zanini en un avión? Bueno, aquí está, de alguna manera entendido. Y el que no lo vio, trate de verlo, porque esa es la Argentina también de hoy, dolorosamente. Esa Argentina de la que se habla de divisiones, que por otra parte siempre las hubo. Vaya si hay divisiones en el mundo, pongamos el dedo en cualquier lugar en el mapa, por supuesto que hay divisiones, estamos discutiendo nada menos que mundo queremos, hace cientos de años que estamos discutiendo qué mundo queremos. Imaginen ustedes América Latina, que es miles de años más joven que Europa, todo lo que todavía tenemos que resolver entre nosotros. ¿Cómo no va a haber desde el principio de la historia? Uno puede elegir el año que quiera de la historia de la Argentina, de 1810 para aquí, y se va a encontrar con esa división. Los colectivistas y los partidarios del liberalismo que siempre envuelven en la palabra libertad, que es maravillosa, pero que ellos solamente saben cantarle los himnos en el momento en que lo hacen pensando en la libertad de mercado, porque ese es el tipo de libertad en el que ellos quieren. Jamás podrá hablar de libertad estrictamente un hombre que esté apabullado por los hechos, por las diferencias sociales. Un hombre que no es igual, es un hombre que está derrotado y es muchísimo menos libre que todos los hombres que tienen ese poder económico para sentirse más libres. Gran parte del espacio público ocupado por los medios de comunicación se transformó en la sede del odio y la agresión. El prójimo es atacado, concebido como un enemigo o un objeto hostil al que se le puede humillar, degradar, maltratar. Se produce un efecto de identificación entre los espectadores que conduce a una cultura transformada en un campo minado por la violencia y el odio en sus variadas expresiones. Hace un mención a Hannah Arendt, pero se me iría demasiado largo y no quiero quitarles el interés de buscar ustedes mismos esta nota y leerla, porque aquí está condensado lo que le pasa a la Argentina, lo que le ocurre a Brasil, sociedades enfermadas por sus medios de comunicación cuya historia es tenebrosa, en el caso del Grupo Clarín, que viene de lo peor de la dictadura. El 2 de noviembre próximo se van a cumplir 40 años de que Papel Prensa quedó en manos de Clarín y de La Nación. El 2 de noviembre próximo. Los invito a tener en cuenta esa fecha. Yo haré todo lo posible, porque esa noche del 2 de junio, en 3 oficinas distintas, en el diario La Nación, Héctor Manieto, representante de Clarín, Mitre por La Nación y el representante de La Razón por otro, tomaban a 3 partes de los herederos de Greiber para convencerlos de que los otros habían firmado y que ellos lo tenían que hacer porque corrían peligro sus vidas y demás. Lo hacían así, de esa manera, porque era de la única forma que algún día eso tuviese la validez que corresponde. 40 años se van a cumplir. Así se quedaron con lo que cimentó el poder que hoy día tienen. Pero después, a través del fútbol... Imaginen por un instante lo que les estoy diciendo del Papel Prensa. Explíquenle a los franceses cuando hacen preguntas y a los argentinos que se preguntan qué pasa. Cuéntenles que ¿qué pensarían de la Francia si Le Figaro y Le Monde fueran los dueños de todo el papel con el que se imprimen todos los diarios y revistas de la República Argentina? ¿Qué pensarían si Le Monde fuera el que le entrega las computadoras que van a los colegios a la mairie de la ciudad de París, a la alcaldesa de París? ¿Qué pensarían si un diario termina siendo lo que da servicio de internet
lo que da servicio ahora de telecomunicaciones, dueño de las librerías más importantes, las librerías cúspides de la República Argentina, es decir, dueño hasta de lo que se imprime en materia de libros en la República Argentina. No tiene parangón. Vienen con las manos ensangrentadas de los tiempos de la dictadura, pasan por el robo que hicieron de quedarse con el fútbol. Piensen ustedes como un ejemplo último, en que la cadena de televisión que fuese una sola se quedase con todo el fútbol y fuera la única que lo puede utilizar, y que fuese un diario. ¿Qué control habría del descontrol que se produce en una actividad como la del fútbol? De esa manera se compraron 300 canales. El Grupo Clarín tiene 300 canales de televisión, casi 300 canales de televisión. Es absolutamente dueño del pensamiento, de la información, de la fijación de la agenda. Cada día en la Argentina se habla de lo que anoche a las 11 de la noche se resolvió el Grupo Clarín que se iba a hablar. Y termino con esto. Los medios de comunicación desempeñan un rol crucial, configuran la realidad y operan sobre las subjetividades manipulando significaciones, producen e imponen sentidos y saberes que funcionan como verdades y que por efecto identificatorio se transforman en comunes, formando la opinión pública. Los medios de comunicación de masas, llamados el cuarto poder, fueron instalándose falazmente, infelizmente, como, esto por leer sin lentes todavía, una cosa de coquetería. Los medios de comunicación de masas, llamados el cuarto poder, fueron instalándose falazmente como garantes de la verdad, la creencia en una supuesta realidad objetiva y exterior que un sujeto puede representar. Es una concepción moderna que coincide con el surgimiento de la ciencia. Según los planteos de Freud, las relaciones sociales se rigen y normatizan con la instauración de un operador simbólico denominado ideal del yo. El individuo de la cultura de masas ubica a los medios de comunicación en el lugar este ideal, lo que produce una hipnosis adormecedora en la que el sujeto se transforma en un espectador pasivo, cautivo y que tomado como objeto se somete de manera inconsciente a los mensajes e imágenes que se le ofrecen. Salteo y voy a la parte final. Responder a estas cuestiones resulta indispensable para una concepción democrática que debe incluir no solo la lógica de las instituciones y de la división de poderes, sino también un debate plural, que nunca se agote ni cancele entre los distintos actores sociales involucrados. Esto es lo que había conseguido, o lo que intentaba conseguir la ley de medios, Nils. Esto es lo que voltearon el gobierno de Macri, el Grupo Clarín y la pata judicial pertinente en la Argentina. Resulta altamente saludable que se escuchen pluralidad de voces, evitando la monopolización de la palabra y la instalación de un discurso único, que es lo que padecemos, asegurando que los mensajes sean transmitidos libremente, pero garantizando el derecho que tienen los ciudadanos a que la información sea veraz, vertida de manera responsable y racional, agrego, y no de acuerdo a los intereses de estos medios, que son una mafia instalada desde el poder económico en los medios de comunicación. En el mundo entero tenemos este drama. El diario El País de España, que tanto leímos creyéndolo un diario de una vanguardia progresista, ¿se acuerdan? Hace 8 o 10 años fue cooptado, como me parece que ahora debe estar ocurriendo con Liberación. En todo el mundo se van haciendo cargo de controlar los diarios, de controlar, y entonces ¿qué consiguen? Que lo que tendría que ser una noticia escandalosa, la segunda noticia para los franceses que tienen su problema con la flexibilización laboral, pero la segunda noticia no podría ser de ninguna manera otra que Brasil. Brasil tiene miles y miles de ciudadanos brasileños que viven en Francia, y ustedes lo saben, hasta por una cuestión de respeto a todos esos ciudadanos que viven aquí, y les ocultan la información. No quiero ni pensar si Liberación le dio el poco espacio que le dio a lo que sucede en Brasil, lo que habrán sido los otros medios. Esta es nuestra realidad, y ahora, si te parece, los invitamos a los amigos a que hagan algunas preguntas. Procuraremos ser breves en las respuestas, ¿verdad? Para que tengamos un mayor ida y vuelta. Tenemos todavía 30 minutos para disfrutar.
para Nils. Sí, Sofía. El micrófono. Bueno, quería decir que si la prensa francesa, no hablo mucho de Brasil, la prensa radiofónica como RFI y France Inter hablaron de manera muy precisa, muy completa, muy repetida del tema de Brasil y denunciaron todas el golpe de Estado. O sea, todavía no son de ellos esas radios. Liberación va a hablar mañana. No van a Está en la comprar. etapa de mañana. La segunda cosa, quiero precisar el tema como jurista entre el decreto y la ley. Lo vergonzoso es que la ley es la emanación del pueblo y el decreto es la emanación de la administración de un gobierno. Y en la jerarquía de las normas, un decreto no puede modificar una ley. La puede explicar, la puede aplicar, pero no modificar. Bueno, la tercera cosa es que se denunciaba la preeminencia de Clarín, del Globo, pero también es la de México, con Televisa. En el caso de Florence Cassé, Televisa y después Televisa presentó sus excusas 7 años después. Ellos montaron de 0 a 100 todo el arresto supuestamente en vivo de Florence Cassé, el secuestro de las víctimas, etc. Y es eso que fundió para miles de mexicanos la supuesta culpabilidad de Florence Cassé. Entonces, esa preeminencia de los medios está también en México. La última cosa es más para Hugo Morales, agradecerle de haber honrado nuestra humilde asociación France Amérique Latine de su brillante prestación durante 5 días. Muchas gracias. Quien habla, por si supongo que todos conocen a Sofía Tonon, pero es importante remarcarlo. Una pregunta. En el anuncio de este evento se menciona el Plan Cóndor. Y mi pregunta es que hay un plan detrás de todo esto. Si no hubiera un plan, se merecería llamárselo así, de todas maneras. Tiene las condiciones de un plan. Todo lo que dice Clarín con Nación en la Argentina lo toma después O Globo, lo toma la CNN, lo toma el diario El País, lo toman algunas cadenas europeas. Y luego, en la Argentina, el diario Clarín dice, miren ustedes lo que dicen en O Globo y la CNN. Miren lo que dicen de la Argentina, que es lo que ellos antes dijeron y que es tomado por los medios. En estos momentos hablar a veces del propio país se hace más fácilmente hablando de otro país. Cuando critican a Venezuela, cuando hablan de todos los males de Venezuela, que es una víctima absoluta de ese poder financiero, de la Embajada de los Estados Unidos y de los medios de comunicación dominantes y de una clase social deleznable, la clase alta venezolana que vive en Miami y solo viene a Venezuela a avergonzarse de sus congéneres normalmente, lo que ellos hacen es alimentar con todos los problemas que tiene Venezuela lo que es el comentario político para adentro. Miren lo mal que está Bolivia, miren lo mal que está Venezuela, miren lo mal que está la Argentina. Esto sirve para la mirada de adentro. Entonces, los medios de comunicación tienen una verdadera liaison de intereses, que son los intereses neoliberales. Se corresponde con la misma clase social, muchas veces con los mismos patrones. Clarín está también en Uruguay, está también en Paraguay. Clarín es socio de O Globo en el fútbol. Es decir, Clarín es torneos y competencias. Esta mafia que denunció la FIFA, que tiene que ver con la Conmebol, con lo que organiza el fútbol en América del Sur, tiene como principales coimeros para la denuncia denunciada a Clarín y a O Globo, representado Clarín por torneos y competencias del que todavía es socio en un canal que se llama TIC, y en Trafic, que es un desprendimiento también de O Globo. Es decir, los intereses son variados y son múltiples. No sé, Nils, si de esto quieres agregar algo respecto a lo que llamamos el Plan Cóndor de los medios de comunicación. Bueno, respecto del Plan Cóndor, la verdad no, porque, o sea, como expresión, como sí, no la comentaría así, pero más bien en relación a lo que dijiste, acabo de decir, de la vinculación de los intereses entre el poder financiero, económico y mediático. O sea, los medios se vuelven una herramienta de
digamos, de presión política que es muy útil para mayores intereses financieros, económicos. Y este panorama lo volvemos a encontrar en cualquier lugar. O sea, hay un caso notable también de la influencia que se tiene en los medios. Le Monde recientemente desmintió a Clarín. ¿Sabías esto, Nils? Le Monde, viendo que Clarín, cuando apareció el tema de Panama Papers, el diario Clarín dijo que Le Monde había manifestado a raíz de una información que venía de la Cruz Roja, un poco engorroso de contar, que la Cruz Roja tenido también algún problema con los Panama Papers. El Clarín dijo, Le Monde señala que Cristina Kirchner, la familia Kirchner, tiene que ver con este tema de los Panama Papers. Una cosa muy curiosa y muy graciosa que ocurre en la Argentina es que todo el tiempo, todos estos años se ha hablado del dinero de los Kirchner, y cuando aparecen 11.500.000 papeles en los paraísos fiscales, el apellido Kirchner no aparece, y los apellidos que aparecen son los de Macri y los de Mañeto, para decir algunos de los apellidos, lo cual es un contrasentido bastante significativo. Entonces, esto es lo que hizo el Clarín con Le Monde. Entonces Le Monde salió a desmentir, esto no es verdad lo que dice Clarín. Pero ¿qué había pasado en realidad? Hace 2 años Le Monde, a través de una corresponsal que tiene, que cuando la lean tienen que saber, que es del riñón de Clarín también, porque su marido era parte del diario Clarín. Todo lo que escribe, hace 2 años se había escrito algo que tenía que ver con esa corrupción de la Argentina. Ahora se olvidaron porque quedó comprobado que era una brutal mentira. Supuestamente la presidenta había suspendido un vuelo, había desviado un vuelo para ir a Seychelles a revisar su riqueza. Le dijo al piloto, espere un momentito, voy a bajar acá porque me acordé que tengo un banco que tiene lingotes y dinero mío. Paró el avión y se fue al banco supuestamente, miró como alguien que tiene a su hijo a pupilo en un colegio, miró sus riquezas y dijo, bueno, está todo en orden, y se fue. Estos fueron capaces de contar. Si ustedes entran y ponen Seychelles, Canal 13 de la Argentina, van a encontrar un programa de 1 hora contando esto, y los van a encontrar a ellos tocando timbres en los bancos de Panamá hace 1 año, 1 año y medio, tocando timbres diciendo, aquí están las cuentas de los Kirchner. Esto era lo que buscaban, y lo que encontraron finalmente es esto que han encontrado. Pero ¿qué sucede? Esta corresponsal que tiene que ver con Clarín, por eso valoro tanto lo de Nils. Busquemos la manera de que en serio... No tiene nada que ver con Clarín, es un error eso. Christine Legrand está casada con un argentino periodista, pero que no está en Clarín, y era alguien que estuvo refugiado en Francia durante la dictadura militar y que trabajaba en la AFP. Así que hubo una confusión, me parece, en algún momento en esas declaraciones. Sus hijos trabajan acá en París, tienen un restaurante... ¿De quién, perdón? Los hijos de Christine Legrand, la corresponsal de Le Monde de Buenos No, Aires. sí. No tiene nada que ver con Clarín, y a los pobres chicos me dijeron, no, pero mi papá no es el que están diciendo que no hay claro. Un error de persona. Se equivocó, claro, porque se lo adjudicaron a un director de Clarín, a Ricardo Kirchmann. Y el padre es un señor chequigiano o algo por el estilo. Sí. No tenía nada que ver. Lo que importa es la procedencia. Lo que importa es la procedencia de la información. La absoluta mala fe, porque esto sí fue leído en Le Monde. Y esto es lo que 2 años más tarde... La misma Christine Legrand que intervino para que Le Monde mienta la información. Así es. Que encima le habían adjudicado que a ella. Exacto, está perfectamente... Lo que no quita que Le Monde el primer día que sale los Panama Papers, no menciona a Macri. Toda la prensa le menciona, y Le Monde oculta. Bueno, es que allá también fue ocultado en la medida de lo posible porque lo comprometía. Vamos a las preguntas a ida y vuelta. Carlos, Sí. Doctor Hugo, gracias a Nils, sobre todo, por la presentación de hoy. Yo quería hacer una pregunta que también concierne a los dos. ¿Qué chances tiene una prensa alternativa sin la pauta del Estado para contrarrestar esta masa de mentiras de Clarín y La Nación? O sea, ¿qué posibilidades tienen de pesar en La mayor esperanza, Carlos, la mayor esperanza son ellos mismos. Al cabo de tantas mentiras, las defensas se van levantando. Es decir, en el vientre de la información de Clarín y de La Nación de hoy día, uno puede detectar lo que es falso. El otro día se cayó un señor en la bañera, se mató al caerse en la bañera, era una cuestión de salud, y estuvieron 24 horas
que como al caerse generó sangre, que a lo mejor lo habían matado porque era socio de un personaje, Lázaro Báez, al que permanentemente quieren relacionar desde el punto de vista económico con la presidenta. En el primer momento de la información ya uno se daba cuenta que estaban mintiendo una vez más. Una cosa curiosa que ocurre, y no sé si lo notaste al estar en la Argentina, es que ellos se conforman con que la mentira les dure 24 horas, porque trabajan sobre la continuidad de la mentira. Ellos lo que no quieren es que ese humo que entra en el escenario se disipe totalmente, que haya de pronto claridad. Entonces, una mentira que dure unas horas parece que se suma en los efectos a las mentiras que ya han dicho antes. Una mentira que les dure unos días. Miren, si alguien es capaz, desde el periodismo, de alguien que se suicidó con las dos manos al cabo de una vida inválida desde el punto de vista jurídico, por otro lado no quiero ser más peyorativo que eso, como el fiscal Nisman, si son capaces de hacerlo vivir de nuevo, de revivirlo, ponerlo de pie frente al espejo y hacer que entren dos personas y lo maten, que es un poco el plan que tienen en estos momentos. Si hay un periodismo que es capaz de semejante malignidad, estamos en presencia de gente que es capaz de cualquier cosa. El caso Nisman es un suicidio, pero por donde se le mire, porque además los hechos indican que no hay uno solo, de los elementos que permitan pensar en que hubo alguien que lo mató al fiscal Nisman. Pero como desde un primer momento podían jugar con eso, y como la verdad deseada nunca les llegó, lo que hacen es obstaculizar que llegue la verdad. No sé si ustedes siguieron la información de lo que es el caso Nisman. Inventaron todo tipo de trampas. Inventaron que, ¿se acuerdan que un chino había sido el autor del crimen? Sí, inventaron un pasadizo secreto entre los habitantes de un lugar donde cada uno en la casa debe guardar algo importante de buenos que son para poderse relacionar de un departamento con el otro por si alguien se queda sin arroz o sin harina, ir a golpearle la puerta y pedirle. Estos fueron capaces de inventar. 20 mentiras han dicho procurando que aquello que fue un suicidio sea un crimen. Si tenemos un periodismo capaz de esto, lo tenemos capaz de cualquier cosa. Hola, Víctor Hugo. Bueno, yo estoy regularmente acá en París, pero vivo en Argentina. Ahora estoy visitándolo a mi hijo y se me ha planteado una duda y a lo mejor vos nos puedes ayudar. Aquellos que somos ciudadanos rasos, vamos a llamarlo así, yo he notado que hay una exasperación de la opinión. Hay gente que se sitúa de un lado, esta de la cual yo formo parte, y gente que se pone del otro, que han sido razonablemente amigos y con los cuales uno ha tenido discusiones ricas. Y ahí parece ahora un corte en el diálogo porque se ha provocado una polarización que no permite un diálogo constructivo. La pregunta es, uno teniendo convicción frente a lo que siente políticamente, ¿cómo tratar de contrarrestar eso que pasa y que se hace tan difícil porque se toma como una cuestión de entendido. Personal? Lo que hay que hacer es elegir nuevos amigos. Y a los demás, de verdad, No, pero existe. Mire, cada uno de nosotros, estoy seguro que usted concibe la felicidad, pero sin dejar de lado el anhelo de justicia. Y es una diferencia muy grande la que hay entre el que tiene un anhelo de justicia en su corazón y aquel que no le importa absolutamente nada, la desigualdad y lo que pasa en el mundo. Entonces, de esa indiferencia nace la discusión. Y además le voy a decir que tranquilo, estoy seguro que usted nunca promovió una discusión. La discusión la promueve siempre el de la derecha. El que agrede, el que pone peón 4 rey agrediendo, siempre es el de la derecha. ¿Sabe lo que le dicen inmediatamente para empezar la conversación? ¿Qué me decís de estos corruptos? Esa es la primera califica. Ahora están un poco complicados, porque cuando quieren hacer esa movida están inhibidos porque resulta que la corrupción los envolvió a ellos. Sí. No, lo que pasa es que hay gente que uno ha considerado valiosa, que no se ha situado en la derecha claramente y que ahora toma esa posición, a mi criterio del no razonamiento. Bueno, no habían puesto todas las cartas sobre la mesa. Lo sé, pero ¿cuál es la estrategia? Porque estamos frente a hablamos mucho de estrategia. No, hay que tratar de explicarle, tratar de argumentar hasta donde sea posible. Yo creo que hay que tener mucha paciencia porque lo que tienen es un nivel de desinformación y de necedad ciertamente muy amplio. La derecha es la que se maneja con ese nivel de locura. La agresión siempre viene desde la derecha, porque en realidad el que está a la izquierda está bastante más cómodo, como decía antes, con sus ideas. El de la derecha tiene que solamente recorrer el camino de la corrupción. Y entonces, ¿usted qué sabe?
que le hablaron de corrupción durante tantos años y que a lo mejor en un principio creyó que era posible, pero que después la corrupción de Skanska no era verdad, la corrupción de la ONCA no era verdad, la corrupción de los 500 millones de Santa Cruz no era verdad, la corrupción de Seychelles no era verdad, la de Nevada no era verdad, la de Panamá no era verdad. Entonces, cuando usted va acumulando todo eso y les queda un negocito de Otesur, fíjense ustedes cómo se trabaja para mentir a la gente. Otesur es la denuncia grave. La presidenta de la República anterior está denunciada por dos motivos bien contradictorios. Por un lado, por lavado de dinero en un hotel o una cadena o algo así que se llama Otesur, donde habría hecho negocios con un señor Lázaro Báez. Lo que denuncian es que allí había lavado de dinero, es decir, poner a circular dinero negro. Pero otra denuncia de la misma denunciante, que es una política de apellido Stolbizer, es porque la declaración jurada escamotea la verdad, es decir, declara menos de lo que tiene. Estamos en presencia de algo enloquecedor. Por un lado se le acusa de esconder dinero y por otro lado se le acusa de alentar la posibilidad de demostrar que se tiene más dinero. Además, ¿quién haría un negocio? Otesur es una... Cuando lean Otesur, digan, bueno, ¿a cuánto es el volumen? Vamos a jugar por un momento que hay corrupción. 10, 12 millones de pesos, 14 millones de pesos de otro momento. Bueno, si estamos hablando de Seychelles, de Panamá, etc., estamos hablando de cientos de millones de dólares. ¿Puede ser que haya un negocio complementario de apenas 10 millones de pesos argentinos en quienes tienen millones de dólares guardados, entre comillas, en alguna parte del mundo? Entonces dicen cosas muy contradictorias que solamente el que tiene ganas de creerles, porque no tiene argumentación, puede creerles. No hay manera de aceptar que esto sea verdadero, porque el simple dato de las cifras está diciendo, sería una locura imaginar este tipo de corrupción por miles de millones y por menos de $1 millón, que sería lo que tiene que ver con Otesur. Sí, señora, ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que lo puedo soportar sin micrófono. Lo levantaste y va fuerte. Ok. Nada, comparto muchísimo la opinión de la persona que me precedió. Yo vine a París el 28 de diciembre. Uno de mis mejores amigos, la persona que me casó, digamos, estoy exactamente en esa situación y desde hace 4 meses que no nos hablamos. Realmente, y eso se repite en Argentina. Es realmente un fenómeno muy doloroso. Durante 12 años yo era el que tenía la posibilidad y seguimos siendo amigos. El 25 de octubre se rompió. O sea, el día que se vio que ganaba, fue realmente, es increíble cómo hay un violentamiento del discurso de la otra parte, pero es muy fuerte, es físico, digamos. La persona que imagino como el señor, uno jamás lo hubiera creído. Nada, quería comentar eso, quería comentar... Para ayudarte, hacer una pregunta, porque si no, sin micrófono y sin nada se desplaza todo para ahí. ¿Tenés una pregunta? Solo quiero hacer un pequeño comentario que no quiero que esté ausente, que es que hay una persona que es parlamentaria de Mercosur, que sería el equivalente a eurodiputada, que hace 3 meses y medio que está preso sin condena, sin una causa razonable y sin ningún fundamento. Fue una historia atroz atrás de Bulbasman del Poder Judicial de la provincia. A Milagro Sala. Sí, y a partir de una cobertura mediática atroz. Perdón. No quería que la noche pasara sin que... ¿Sabes qué? Hiciste muy bien, porque se nos podría haber escapado mencionarlo, y yo creo que hoy día no se puede hablar de la Argentina sin hacer referencia a lo que está sucediendo con Milagro Sala. Ahí tenés la pata judicial, la enorme mentira de la justicia, tenés a la pata política, el gobierno de la provincia con el gobierno de Macri, y tenés a los medios de comunicación en absoluta complicidad para proteger que esto suceda de la manera que lo estamos viendo. Y tener la solidaridad internacional, porque les recuerdo que el 3 de febrero hicimos frente al Trocadero una manifestación, fue la primera afuera en el mundo, por la libertad de Milagro Sala, una serie de organizaciones francesas y franco-argentinas. Tema a seguir. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas noches. Yo le quería preguntar, usted vuelve ahora a C5N. Yo quería saber si le parece que la presión popular puede influenciar como factor sobre la demanda de estos medios, que
para que de alguna forma se revierta? ¿Qué opción damos a esta dictadura, a este plan Cóndor Media? ¿Sabe lo que me entusiasma de ir a C5N? Pensar que se han definido, que han tomado la decisión de encarar el periodismo desde un lugar crítico claramente, porque mi discurso no se compadece demasiado con otro tipo de criterios. Y ya hay algunos periodistas que están jugando muy bien de esa manera, Silvestre, Roberto Navarro, están haciendo cosas que me hacen pensar que tenemos allí una nueva trinchera. Yo le confieso que a veces uno un poco se cansa. Tuve 2 meses sin trabajo y esos 2 meses fueron tremendamente disfrutables. Volví a tutearme con mi mujer y una serie de cosas ciertamente interesantes que empezaron a pasar en mi vida. Con lo cual es un poco loco volver a trabajar muchas horas por día. Pero ¿sabe? Necesito hacerlo por mí y creo que toda trinchera que se pueda ocupar hay que ocuparla. Aquí 80 personas, las que haya. A Nils la tenemos que mandar a Berlín, a Roma, a todos los sitios donde sea posible para que cuente, porque tiene la autoridad, porque yo puedo ser sospechable de que estoy en una pelea dentro de la Argentina que me lleva a decir lo que digo, pero Nils está en esto por encima del bien y del mal, y es necesario que la gente sepa, porque lo que él ha descrito es perfecto, es absolutamente así. Vuelvo a la televisión, ojalá que me dure, que no sea un ratito nada más, la televisión es un poco rara, con la felicidad de tener una trinchera donde decir estas mismas cosas que usted acaba de escuchar, con el mismo énfasis. Al principio voy a disimular un poco para no asustarlos, pero poco a poco seguramente me encontraré a mí mismo. ¿Algunas preguntas? ¿Sí? Y si no, Nils, me gustaría que sea quien cierre esta historia. Tenemos todavía Señora, unos sí. buenos 5 minutos que vamos a aprovechar. Sí. 2 cosas. Respecto de los diarios de Francia, me da mucha pena que no citaste a l'Humanité, porque en el l'Humanité sí aparecen, en particular han aparecido artículos sobre Brasil y también de Macri. Bueno, cuando yo leo l'Humanité digo, ¿por qué Víctor Hugo no está en contacto con l'Humanité? Esa es una... ¿Qué? No está en contacto con Humanité. Con l'Humanité, el diario l'Humanité. ¿Lo conoces? Sí, más bien que lo conozco y lo he leído, pero uno viene aquí y voy al Café de París, en la calle La Rue de Vichy, y tomo lo que tiene, y lo que tiene son Liberación, Le Monde y Figaro. Por algo será. Y en el ratito que tengo son los que leo, pero tiene razón. Sería fabuloso que puedas contactar a esa gente porque es realmente no sé si... Tiene razón, sabe que es un diario le extraordinario. vivo pidiendo a la gente, busquen más información, traten de tener toda la información posible, y de acuerdo a lo que usted dice, y yo acepto, no lo he hecho yo también como corresponde. El Benítez es el único diario que habló del despido de Víctor Hugo Morales. Exactamente. Incluso una vez fui, creo, prestigiado hace ya unos cuantos años, como 12 o 15 años, por una nota del Humanité, me parece. ¿En qué café de Buenos Aires está página 12? Claro. Selma. Espera. Sí, perdón. Y la segunda es que yo quisiera volver a la pregunta que hizo este señor, porque yo también me sentí, te conozco, etcétera, y tenía una idea de lo que ibas a decir, pero con el título de la conferencia del Plan Cóndor, yo pensé que tú ibas a hablar un poco más de eso, porque aquí has hablado de todo este funcionamiento de los medios, pero es algo que está como en amont, como se dice en francés, más arriba, lo del plan que en la época hacían los militares, pero que se dieron cuenta que no era ese el método, y que esto de los medios de comunicación no es más que una herramienta, la herramienta que están teniendo. O sea, bueno, una pequeña frustración, porque yo pensé que ibas a hablarme un poquito más de esa cosa de masaje. Ok, Selma Michel. Sí, está bien. Era Selma. Ah, ya está. Ah, perdón. No, es una pregunta, es un regalo. Viene de Argentinos para la Victoria. Muchas gracias. Hay compañeros de Argentinos para la Victoria Francia, hay compañeros de Argentinos para la Victoria Suiza aquí, pero estamos en el mundo entero. Y Nils se va a ir a dar vueltas por Europa. Sí. Tomamos todos los datos y Nils va a ir a dar vueltas.
Somos Argentinos para la Victoria, nos han nombrado en la radio. Bueno, yo sí, como no, por supuesto. Y muchas gracias. De nada. Bueno, dos comentarios. El número especial de FALMAG, la revista de la Asociación France-Amérique Latine, por los 40 años del golpe en la Argentina, con una serie de notas, entre ellas la nota de Nils Solari sobre los medios, la nota de Pierre Salamá sobre la economía, la nota de Sophie Tonon sobre la situación de los juicios, la nota de José Schulman de la Liga Argentina de Derechos del Hombre sobre la situación de los derechos humanos en Argentina y muchas más, la pueden encontrar acá. Les recuerdo, perdón, sí. Entonces que también pueden encontrar en la mesa Media Crítica y también, obviamente, nos ha llegado una cantidad importante del libro de Víctor Hugo que lo pueden comprar, incluso lo pueden aprovechar para pedirle que le firme a un autor. Será con mucho. Son todos los avisitos. Yo les pido que lean esta nota que estoy mencionando de página 12 de hoy y la del domingo de Horacio Berbisky. Son alimentos que van a encontrar para entender mejor y conectarse mejor con lo que ocurre hoy día en la Argentina. Ojalá que tenga la posibilidad de volver por aquí, ojalá que sepamos aprovechar a Nils en todo lo posible en la divulgación de esto, que es lo que a uno le hace dar este tipo de vueltas por el mundo. No me olvidaré de este momento tan grato para mi vida como ha sido en este lugar tan prestigioso poder compartir este ratito tratando de ayudar a informar, ni siquiera me animo a decir de ayudar a pensar, pero en el camino de procurar entender un poco mejor lo que sucede no solamente en la Argentina sino en América Latina. Argentina y Brasil son casos que no tienen parangón, que no se parecen a ningún otro, son los líderes claramente de la región en todos los sentidos y también ocurre esto en el comportamiento periodístico que se ha dado. No podemos apartar la mirada de que la caída de Dilma Rousseff tiene que ver con los medios de comunicación. No es imaginable que esto pudiese suceder sin la participación de ellos en lo que han acusado, en lo que han acosado y en lo que han ignorado de las posibilidades del gobierno de Brasil. Hoy cayó una mujer que junto con Lula consiguió que 50 o 60 millones de brasileños empezaran a tener necesidad de contar con una dentadura, porque ni siquiera masticaban, porque lo que comían no les exigía masticar. Fue necesario establecer un ministerio que les permitiera empezar a recuperar su dentadura, porque estaban encaminados hacia una situación distinta que otra vez vira y se convierte en un repaso de la dolorosa vida que buena parte del Brasil ha tenido. Lo mismo está ocurriendo en la Argentina, aunque con una ventaja muy preocupante para la Argentina, y es que no fue necesario un golpe blando ni un golpe militar como en otras épocas, sino que lo han hecho por el camino de los votos. Pero para que esto sucediera fue necesario adulterar la democracia, intoxicar al ciudadano, modificar completamente el pensamiento de la gente en su observación política, atraparlos, enfermarlos como esta nota denuncia y finalmente cuando fueran a votar tener votando a ciudadanos que ya no tenían la menor idea de la verdad, porque la mentira había envuelto definitivamente lo que podríamos llamar alguna verdad objetiva en la Argentina. Esto es lo que más me importaba decirles en esta reunión. Muchas gracias, Nils. Muchas gracias. Francesa hemos terminado 10:30 en punto.